Sin miedo a perderse, en Azcar Radio, con Ahmed Bajwich y Jesús Guerra. 30 عام ما عارف ما ندير شوفوني راني شرفت وماني صغير حير رجع اللور ولا نافونسي واش نتعلم لونجلي ولا فرونسي نغني ندفع سيفي ولا ندونسي ما عارف نتزوج ولا نبقى ديال راسي. Y bueno, volvemos a una segunda entrega de Sin Miedo a Perderse. Y esta vez queríamos entrar directamente al tema al que estábamos tratando. Estábamos hablando de Túnez. Y hablábamos de un norte bastante modernizado, que digamos que suena tal vez algo así. Hey, okay. Hey. Yeah. I'm tryna get this money, why you tryna stop me? I'm doing me, nigga, مانيش كيفك كابي. I'm screaming fuck fake niggas مش أصحابي. ماهيش مشكلتي انتي ما تعرفش ترابي. ماهيش مشكلتي أنا مهبلكم بترابي. ماهيش مشكلتي أنا هكا عطاني ربي. شدلي بشولتي للي قلبه عليا مابي. موجود في حومتي nigga وجهي مش مخبي. A otro Túnez que digamos que suena más a un gran silencio. Ese desierto del Sáhara. ¿Qué tal, Chechu? En la noche. Muy bien, muchísimas gracias, Ahmed. Estamos en esta segunda entrega. Vamos a seguir descubriendo Túnez. Ahmed en la primera canción ha puesto una pista que me enseñaron dos amigos tunecinos, jóvenes como nosotros, de unos 20 años, y yo me los encontré en una avenida de Túnez, ya con los pies reventados de andar. Me senté a tomar un té, a ver el fútbol, y era una tetería llena de señores mayores. Llena de señores mayores, había dos chavales, y dije, bueno, pues para allá que voy. Que voy con ellos. Y sí, vamos a ver ese contraste de esa juventud que está deseando emigrar, que está resignada, que me contaba como amigos suyos que están trabajando en Francia por una miseria, que ven resignados cómo se discrimina al mundo árabe. O incluso algunos con deseo de cambio. Sí, exacto. Pues vamos a bajar al sur. Tuve la oportunidad de estar en Kibili y convivir con una familia de allí, ¿no? Ellos, sin embargo, tienen una visión mucho más pragmática de lo que está pasando, ¿no? Ya no solamente en el ámbito social, que tú nos vas a contar ahora al detalle, sino también esa percepción política, por cerrarla un poco, de lo que hablamos la otra vez. Hay un choque diferente entre el norte y el sur. Sí, se nota, como hemos hablado un poquito antes ya de las elecciones. Cuando estuve allí estaban en el contexto de las elecciones municipales y el resultado fue que desde la mitad sur arrasó Ennahda, que era el partido islamista, que es un partido conservador, aunque no se le puede valorar como los hermanos musulmanes de Egipto, y contrastaba pues con ese norte de que sí que ganaban, por ejemplo, candidaturas independientes, o que todavía Nida Túnez conservaba ese voto. Como decía, yo pude vivir en primera persona ese discurso más pragmático con esta familia tunecina de Kibili, del desierto de Túnez, que se ha dedicado siempre al turismo, a ese turismo que viene en caravanas, que quería descubrir el desierto, y que desde 2011 pues se ha paralizado ese sector, porque tuvo varios problemas, digamos, el país que tuvo que enfrentar de diferentes maneras. Pero es cierto que me llamaba la atención cuando me lo contabas fuera de micrófono, cómo era ese choque de pensamiento, cuando todos creemos y vemos la información de que para la mayoría de población tunecina salió a las calles para reivindicar una revolución, un cambio de gobierno. Ahí, en ese contexto, te dijeron todo lo contrario, al menos en esa situación. Claro, ellos ante todo, esta familia, lo que más pensaba era en el pan de sus hijos, en esa realidad de que los cambios profundos no llegan, y antes con las tradiciones se veía mucho mejor, con Ben Ali, ¿no? Sí que se notó esa diferencia. Digamos, ya apartando un poco el apartado político,
¿Cómo es plantarse en un contexto así, desértico, calmado, donde digamos el tiempo se paraliza? Puf, pues se tarda en llegar porque Túnez, aunque es pequeñito, yo fui en autobús y son unas 8 horas de viaje que aún así, con la convivencia que al final acabas haciendo con la gente que va para allá, se pasa rápido. Pero sí, es difícil de explicar a la gente que no lo ha vivido, pero es tremendamente emocionante. Invito a cualquier persona que nos esté escuchando a que pase una noche en el desierto del Sáhara, porque cuando llegas allí cansado y no escuchas nada, es absolutamente silencio, y ves esas estrellas, ese cielo estrellado, que para nada se parece al cielo de Madrid, es increíble, ¿no? Además, en Kibili es una región muy bonita de Túnez porque está dentro de un mar de oasis. Es decir, tú tienes las grandes dunas, pero a tu espalda tienes, está lleno de palmeras, está lleno de palmeras que dan dátiles, de verde, de césped, o sea, es increíble. Digamos que eso también explicaría el contexto social de cada individuo que vive en esa región, porque además de estar en Kibili, estuviste en Kerkena. Sí. ¿Qué son las islas? Bueno, Túnez tiene dos islas, las islas de Yerba, donde están los grandes resorts, las grandes playas, es la zona más turística, y están las islas de Kerkena. Por poner un símil, es como si comparamos Mallorca y Menorca, incluso en muchos años anteriores. En Kerkena pude ir, gracias además con un gran amigo, Munir, nos llevó para allá. El ferry además es muy barato de Sfax a Kerkena, y es una isla en la que todos son casas bajas, es todo también una vida muy, muy tradicional, de gente pesquera, pequeños pueblecitos, y que apenas tiene una zona turística por la cual los tunecinos intentan no pasar. No ir. Yo además tuve el privilegio de estar fuera de esa Vaya. pequeña burbuja. Y cuéntanos un poco qué percepción tenía la gente de esas islas. Pues la percepción, digamos, es mucho más lenta, porque al final, cuando haces tu vida en una pequeña isla, evidentemente no tienes ese ritmo frenético de la ciudad, ¿no? Eh, y además es un paraje muy emocionante, bastante hermoso, tiene unas aguas cristalinas muy bonitas, y como te decía, yo noté allí gente mucho más alegre, mucho más calmada, y tuve bastantes anécdotas. Por ejemplo, allí en la casa en la que estuve me dejaron una bicicleta y fue bastante curioso ir a lo Verano Azul y pasar por delante del instituto a la salida, ¿no? Es curioso Un que un hay guiri en pueblos que aún bicicleta. conservan, digamos, esas maneras de vida y no están tan lejos realmente. Sí. ¿Cómo digamos que es la economía de esa zona? Además de la zona pesquera, ¿de qué pueden subsistir la gente que vive en esas regiones? Bueno, sobre todo también del tráfico, de los grandes puertos en Sfax que conectan con Italia, con Libia, con otros países, Claro. pero allí sobre todo hasta ahora ha sido del turismo. Si Argelia, por ejemplo, vive de la producción industrial, del gas, del petróleo, Libia también lo hacía hasta Hasta el 2011, momento, sí. Túnez se ha caracterizado por ser ese país abierto y ese país que vivía del turismo. Se está empezando a recuperar, pero sí que se nota, por ejemplo, que en Kerkena era yo el único extranjero, y así lo vi también en Kibili. Y en Digamos su- que no hay mucho movimiento de No, extranjeros en la realmente no. zona. Turísticamente, como había antes, no. Y preguntando un poco a la gente, a la juventud que se mueve allí, la mentalidad de los jóvenes de esas zonas deben ser chocante con la zona con los mismos jóvenes del norte, ¿o no? O ya en este mundo tan globalizado ya todo se define un poco de la misma manera. Sí, a ver, evidentemente es muy distinto, pero sí que hay muchos chavales de Gabés, de Gapsa, de Kibili, que sí que van para Túnez a estudiar, porque al final es donde se concentra todo y al final donde pueden ir a trabajar, pero ellos se quejan de que no hay infraestructuras para ir a sus regiones de vuelta. Como decía, si quieres ir de Túnez a Kibili, que es una distancia que, por ejemplo, haríamos en coche en España en 3 horas o así, allí se tarda 8 en autobús, o los trenes también van muy lentos, ¿no? Sobre todo se quejan de esas cosas. Y luego también
creo que la actitud respecto a las perspectivas de futuro son muy parecidas a las de Túnez, a las de Argelia y a las del Sáhara, ¿no? Hay muchísima inquietud y el tema es que hay gobiernos que están muy envejecidos o que se basan su legitimidad en hechos muy anteriores y no están incorporando a esa juventud. Digamos, para cerrar el círculo un poco de la visita que hemos hecho express a Túnez en estos 2 capítulos, ¿con qué se quedaría Jesús Guerra, Chechu, de esa estancia en ese país? Sin duda en el sur, con una conversación que tuve con Arafat, que era la persona que conocí, que estuve 2 días conviviendo con él, y hablábamos eso, que era bonito imaginar cómo era la vida nómada, cómo es posible seguir soñando y seguir viendo esa belleza de la vida nómada, de la vida bereber, de dejar los móviles, de subir a una montaña y ver todo el mar de oasis que había, o el mar salado que hay en el sur de Túnez, ¿no? Seguir como moviéndonos por ese desierto, por ese cielo estrellado, al final es precioso. Me llevé una experiencia muy, muy rica. Creo que ahí se cumplió la función de sin miedo a perderse, porque yo no iba con una idea clara de lo que me iba a encontrar y conocí a una gente maravillosa y una región igual de preciosa. Tuve además bastantes anécdotas. Terminamos el día en Kibili en una sauna, que son bañeras de agua caliente y otra hirviendo, con un masaje, bueno, por llamarlo un masaje, que en verdad son una somanta de palos que te dejan los huesos bastante activos, pero que al final son cosas que si no vas allí con inquietud, con una mente muy, muy abierta, no lo vas a descubrir, pero que tampoco es muy difícil descubrir, porque allí la gente tiene un corazón muy abierto y muchas ganas de que la gente vaya allí a descubrir esa región. Seguiremos descubriendo esos corazones abiertos que nos esperan en tu aventura en África. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Ahmed. الخوف يقضي عليا وصبري يتقاضى